Buenas noches, estimados compañeros de la Universidad del Valle de México. Mi nombre es José Luis Mayorga Triviño, estudiante del octavo ciclo de la carrera de Psicología en la Universidad Privada del Norte. Reciban un cordial saludo de parte del licenciado, el profesor Eduardo Infante Santillán, así como también de mis compañeros del curso de Psicoterapia 2. A continuación, daremos pase a mis compañeros para la explicación de la terapia narrativa. Buen día, hermanos de la Universidad del Valle de México. Mi nombre es Steven Cruz y en esta ocasión vamos a hablar sobre el caso peruano enfocado en la terapia sistémica, específicamente en la terapia narrativa. La terapia narrativa, proveniente del enfoque sistémico, propuesta por el australiano trabajador social Michael White y el antropólogo neozelandés David Epstein. Esta terapia narrativa, que es de carácter respetuoso y no culpabilizador, la cual sitúa a la persona como experta de su propia vida. Entonces, no hablamos de paciente ni de cliente, sino de una persona que puede ser coautor de la terapia y que logrará descubrir poco a poco y en base a ayuda de ciertos documentos sus propias fortalezas y cualidades para poder hacerle afronte a lo que es la dificultad actual. Una de las técnicas o el sustento filosófico más importante de la terapia narrativa es la externalización. Esto tiene como base en las investigaciones de Michel Foucault en su obra Vigilar y Castigar, la cual menciona una arquitectura carcelaria propuesta por el filósofo Jeremy Bentham, la cual consiste en un círculo rodeada de prisiones, en la cual se ubicaban las personas, y en medio un faro de vigilancia, el cual se encargaba de las 24 horas de monitorear las acciones de esas personas que estaban reclutadas en ese momento, y que al vigilarlos constantemente perdían su identidad y pasaban a ser ya no personas, sino una cosa. Al ser vigiladas constantemente, estas interiorizaban esa vigilancia, ese poder que este faro tenía sobre ellos. Incluso al este faro no estar prendido, aún sentían que esas personas aún sentían que eran vigilados y que había alguien con poder superior sobre ellos, que los iba a estar teniendo constantemente. Si algo tan complejo como una persona podía ser cosificada, una entidad psicológica como los problemas que van afectando, también podían ser cosificados. Esto lo propone Michael White en sus estudios en los niños sobre encopresis. Eran constantemente culpados por el hecho de que no podían controlar sus esfínteres. Sentían una ansiedad constante. Entonces, el Michael White, al ir viendo esta teoría, ir plasmándola y hablar de la encopresis, de el problema como entidad separada de los niños, va descubriendo que los niños presentaban menor ansiedad y el proceso clínico se iba acelerando. Entonces, para separar esta entidad problemática del niño como ser, él le da un nombre, le da el nombre llamado la caca traicionera. A los niños, al ver el problema ya cosificado y externalizado desde un punto externo a lo que antes se venía dando, disminuyen los niveles de ansiedad y van viendo que las dificultades que le generaba ese problema iban disminuyendo. Y no solo como objetivo desligar el problema a la persona, sino también las dificultades que generaba con las personas allegadas a su entorno del niño, quienes también eran afectadas por esa situación y constantemente alteradas también por la situación actual que no podía mantener en control. Al separarse la entidad llamada problema del niño, se logra una mayor interacción y un mejor resultado. La externalización viene a ser distanciar a la persona del problema. Pero antes de externalizar el problema, la persona viene a terapia porque siente que ella misma se vuelve
el problema en sí. Esta persona ya internalizó esta dificultad, este problema, y se siente como tal. Al no poder controlarlo, al sentir que su ser ya se ha envuelto totalmente en esta dificultad, acude a terapia para poder buscar una solución ante ello, ¿no? Entonces, lo que se busca en esta situación es desligar a la persona del problema. La persona es la persona y el problema es el problema. Al verse desligado, la persona puede personificar el problema, darle un nombre, categorizarla, llamarla, etiquetarla, ¿sí? Entonces, al ya estar cosificado este problema, se puede tener una mayor interacción para poder buscar una solución correcta. Otro punto muy importante en la terapia narrativa y la externalización son las historias. Michael y David nos hablan que estas historias se van construyendo desde el momento en que uno va desarrollando el lenguaje. Desde ese momento a la par se van construyendo hechos y sucesos que van a formar historias en nuestra vida. Y a través de estas podemos darle una explicación al mundo actual que nos rodea. Por consiguiente, van a haber historias que tienen un mayor peso, que van a tener una gran importancia, que van a afectar a lo largo de nuestra vida. Estas historias dominantes, por lo general, son contadas por factores externos, familias, amigos, allegados, etc. Todos estos factores externos que nos hablan de historias que pasaron antes y que nos caracterizan de alguna forma. Entonces, en base a estas historias dominantes, nosotros vamos a establecer una línea de vida. Una línea de vida, en un principio, dominada por la dificultad, el problema en sí, que luego pasará a ser desligado y cosificado, ya dándole una solución adecuada, y la historia dominante ya no va a ser dominante, va a pasar a ser una historia alternativa, la cual va a ser una opción factible con una solución ante el problema que ya no viene a ser el problema. Para concluir esta primera parte, vamos a recalcar las dos ideas fuertes que se han venido explicando hasta el momento, que viene a ser la externalización, que es desvincular a la persona del problema, y las historias narrativas, que son descripciones de nuestra vida que nos permiten comprender el mundo actual que nos rodea. Para continuar, daremos pase a nuestra compañera Giovanna Tufiño, que nos explicará las siguientes técnicas de la terapia narrativa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanna Tufiño y continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la ceremonia de definición. Estas son tomadas por White de la antropóloga Barbara Markov, ya que otorga descripciones ricas de las vidas de las personas, de sus identidades y las relaciones que puedan tener ellas. El objetivo de esto es poder conectar las historias de las personas. White propone que esto se realice en un auditorio que provee un espacio participativo con los testigos externos. ¿Qué son los testigos externos? El testigo externo es un oyente de la conversación terapéutica. Este puede formar parte de la familia, parte de su círculo social, o puede ser de un grupo de ayuda con la misma problemática. ¿Sí? Estas prácticas de testigos externos usualmente desafían el aislamiento, así que en su mayoría son consecuencias de los problemas. Bueno, la ceremonia de definición consta de 4 etapas. La primera etapa es contar, donde en el auditorio quienes se encuentran el psicoterapeuta, el consultante y los testigos externos, los primeros están siendo escuchados por los testigos externos, ¿sí? Donde el consultante cuenta cuál es su problemática. Bueno, en la segunda etapa, ¿sí? Que es de recontar, cambian los lugares de posición. El consultante y el psicoterapeuta pasan a escuchar a los testigos externos, ¿no? Este cambio se da con la finalidad de que los testigos externos puedan recontar la historia del consultante. ¿De qué manera? Comienzan por identificar cuál fue la expresión del consultante que llamó más la atención, continuando por la descripción de la imagen que se le vino a la mente al identificar esa expresión. Luego van a
explicar mediante un hecho, ya sea de su vida personal o de trabajo, por qué me llamaron mucho la atención tal expresión que tuvo el consultante, para luego transportar, preguntarse qué hubiera pasado si es que yo no hubiera estado aquí como participante, como un testigo externo de este consultante, ¿sí? En la tercera etapa, que es el recontar, del recontar, ambos equipos, por así decirlo, vuelven a sus lugares. O sea, por este lado viene el consultante y el psicoterapeuta, y por aquí los testigos externos, que vuelven a su lugar de oyentes, ¿no? En esta tercera etapa, que se han intercambiado los roles, se trabaja con el consultante del análisis de este reconteo de su propia historia, ¿no? De la descripción por los testigos externos de su propia historia. ¿Con qué fin? Con el fin de analizar y destacar las historias alternas, que es lo que hace un momento mi compañero Sting les explicaba, que cada consultante viene con sus historias dominantes, que en su mayoría son problemas, todo negativo, y en esta tercera etapa lo que se busca es resaltar las historias alternas, pero por el propio consultante, ¿no? Que éstas pueda identificarlas, que pueda analizarlas. Ya en la cuarta etapa y cierre, ambos equipos, por así decirlo, tanto el consultante, el psicoterapeuta y los testigos externos, se unen para de alguna u otra manera responder cómo se sintieron con esta forma de conversar, ¿no? Y conjuntamente aportar entre todos el proceso desconstructivo de los relatos. Uno de los errores más comunes que se dan en la ceremonia de definición son los aplausos por parte de los testigos externos hacia el consultante, ya que al emitirlos, de alguna otra manera estaríamos calificando la actividad o lo que dice el consultante, ¿no? Y esto se prestaría a que el consultante esté a la vanguardia de lo que dice o deja de decir, ¿sí? Tan solo para satisfacer, por así decirlo, de alguna u otra manera, nuestros estándares, ¿no? Lo otro es prestar atención a las historias alternativas, ya que cuando el consultante viene con su historia dominante, la importancia de que nosotros como testigos externos podamos verlo y rescatar la historia alternativa, nos permite ampliar y describir una mejor historia, ¿no? Y a él reescribir su propia historia. Construir el trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir? En muchas situaciones, si bien es cierto, puede estar un testigo externo, como pueden estar varios testigos externos. Entonces, si existe una competitividad entre estos testigos externos, estaríamos perdiendo el foco, que en este caso sería el consultante, ¿no? Estar pendiente de cuánto se habla y no dejarse llevar por su propia historia. A veces, como testigo externo, se puede caer en un monólogo y esto se puede deducir a que lo sabe todo, ¿no? Y ya se convertiría más en dar como un consejo de qué es lo que el consultante debería hacer, a que invitarlo a analizar en sus historias alternas, ¿no? Y por último, tenemos que evitar comparar reflexiones. Esto se da más que todo en el equipo de testigos externos, donde, como bien lo decía anteriormente, si es que hay una competitividad en este equipo, estaríamos de alguna u otra manera compitiendo de quién analizó mejor que el otro, qué reflexión fue más fructífera para el consultante, y estaríamos perdiendo nuevamente el foco de la ceremonia, ¿no? En conclusión, este tipo de terapia narrativa lo que busca es abrir un espacio para las personas puedan reescribir sus vidas y reconstruirse a sí mismas,
y a los demás y sus relaciones, ¿no? De acuerdo con relatos y conocimientos alternativos, que es donde entran los testigos externos y conjuntamente con el psicoterapeuta, ¿no? Y preferidos acerca de su vida. Bueno, eso es todo de mi parte. Vamos a continuar con Javier Benítez, que nos va a hablar acerca de otra técnica. Ok, buenas noches. Siguiendo con la presentación de la teoría, vamos a explicar ahora qué es la reautoría. Bueno, la reautoría es propuesta por White y por Exxon, y nos sugiere que es, bueno, nos explica básicamente de que cada persona viene con una historia y que esta historia impacta de manera significativa en la persona en sí, ¿no? Dentro de la terapia, ¿no? Cada paciente llega a consulta contando una historia de su vida que es el problema, y este problema es el que quieren solucionar, ¿no? Pero sin embargo muchas veces no se dan cuenta de que este problema ha sido creado por ellos de diferentes historias que no solo han sido autores ellos, sino han sido coautores muchas personas a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, como familiares, amigos, que han creado una historia de la cual la persona ha creído, y esta historia que ha sido creída está generando un síntoma en el paciente, ¿no? Bueno, White y Exxon nos dice que hay que considerar de qué manera estas historias podrían moldear las identidades, y cómo este moldeamiento de la identidad construyen la historia del problema con el cual llegan a consulta, ¿no? Entonces planteamos que hay 4 elementos que intervienen en el desarrollo de un argumento, ¿no? Cuando el paciente nos va a contar esta historia, esta narración de la historia de su problema, va a tener 4 partes importantes, ¿no? Que van a ser los eventos, la secuencia en cómo han ido sucediendo estos eventos, en qué tiempo han sucedido estos eventos, y de qué manera se está organizando estos temas o la trama de cómo lo cuentan, ¿no? Bueno, si en esta narración falta alguno de estos 4 elementos, no es posible que se pueda generar un argumento. Por lo tanto, consideramos que cada uno de estos elementos es crítica en las conversaciones de reautoría. Ok, ¿qué es la conversación de reautoría, no? En la conversación de reautoría, básicamente, se trata de trabajar, el terapeuta trabaja como ya. Ya, está muy bien. Ahora, antes de entrar, bien, en segundo lugar tenemos otro concepto, Ya. que es la reautoría. ¿En qué consiste la reautoría? O sea, no seas literal lo que dice ahí. Vamos, métele tu propio rollo, tu propio léxico, tu propio fragmento. O sea, no pases de Ya. Después de esta sigue otra lámina. Sí. Y después no. de esa, Sí. ahí terminas. Ajá. Ten en No. cuenta eso. Bien, para finalizar esta parte, recapitulemos. Hemos señalado 2 cosas. Ta. Ya. Muchas gracias. Miras Entonces, 3. ¿cómo digo? Para continuando. No digas ok, no uses muletillas. No. Entra, o sea, terminaste el punto, no recuerdo qué cosa era. Siguiendo con la explicación. Continuando con la explicación. No, Ya. no es un corte tan abrupto. O sea, ¿Puedo continuar, no? Sí. Ok. Miras 3. Espera que la moví. Ya, miras 3. Continuando con las conversaciones de reautoría, he considerado tocar 3 puntos importantes que propone White y Exxon. Que el terapeuta y las personas que se involucran en la identificación y la co-creación de argumentos de identidad alternos. Es decir,
cuando la persona, el paciente, está en consulta, nosotros vamos a generar nuevos argumentos que puedan romper este paradigma o esta idea que tienen de la historia con la que viene a consulta, ¿no? Otro punto importante es que hay que hacer que el paciente tenga conocimiento de que la historia con la que viene a consulta es una historia que ha sido creada por diferentes historias que generalmente han sido miembros cercanos a la persona, ¿no? O también distantes, pero que la historia no es una, sino ha sido el conjunto de varias historias y estas múltiples historias han sido adquiridas por la persona, ¿no? Ok, las conversaciones de reautorías involucran coautoría de argumentos y esto nos ayudan a dirigir cualquier predicamento que alguien hubiera traído a consejería. Bueno, ahora continuamos con el mapa de conversaciones de reautoría. El panorama de acción involucra pregunta de eventos y acciones, es decir, nosotros vamos a preguntar en consulta eventos significativos que nos puedan ayudar para crear una nueva historia y también preguntar qué acciones ha tomado frente a diferentes historias que también nos pueden ayudar a romper la historia con la que viene el paciente, ¿no? Y también tenemos el panorama de la identidad. El panorama de la identidad involucra la exploración de los valores, el compromiso y los principios de vida. La terapia de reautoría. Es importante que nosotros busquemos en el estar con el paciente momentos, acciones, pensamientos que puedan contradecir la historia con la que viene. Es decir, si una persona viene a consulta diciendo de que nunca puede salir de su casa o que es un perdedor, por ejemplo, podemos decirle, pues en algún momento has hecho algo bien, en algún momento has tenido algún logro, entonces podemos contradecir la historia con la que él viene y poder crear una nueva historia, ¿no? Bueno, junto a esto hay que tener en cuenta que tenemos que crear acontecimientos que impacten de manera significativa en la historia del paciente, ¿no? Buscar esas historias, por muy pequeñas que sean, incluso rebuscarlas de manera exhaustiva hasta encontrar una que sea significativa para el paciente y que ésta pueda ayudar en el proceso terapéutico. Y para concluir, podemos decir que las personas no es el problema es el problema, incluso la solución es el problema. Ahora vamos a dar pase a nuestra compañera Karina para que explique la teoría. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema, ahora hablaremos sobre la remembranza. El término fue planteado por Barbara Mayrow, quien nos habla sobre las vidas integradas. Nos habla que nuestro ser, nuestro yo, no va a ser creado, va a ser creado a través de las redes interaccionadas en nuestra sociedad, quién nos acompaña en nuestra vida, quiénes son parte de ella. Ahora, Michael White define la remembranza como el club de la vida. Por ejemplo, en el caso que tenemos de México, podríamos decir que Humberto tendría que escoger en su club de vida quiénes han sido de aspecto positivo y quiénes han sido de aspecto negativo. Y con ello vamos a identificar una figura significativa en su vida que pueda ser esencial y que pueda ser también positiva. Y vamos a identificar las contribuciones a esta figura significativa que han sido en su vida y los efectos que van a surgir en su vida de esta figura. Ahora, el club de vida es como un club y este club también tiene su membresía anual. Es decir, también las personas que hayan sido significativas, pero que en el transcurso van siendo negativas, podemos ir cambiándolas y quitándolas. Ahora, si nuestro paciente o consultor nos dice que no tiene una persona significativa, podemos buscar algún cuento, algún animal, varias formas de poder encontrar una persona o una... Me atoré. Está muy bien, está muy bien. Podemos encontrar en todo caso una figura que haya sido esencial en su vida. Claro, no tiene que ser exactamente una persona, puede ser también un animal, un objeto, o un autor, pero que haya sido significativo en su vida y que esto vaya a poder hacer una historia eterna. Ahora, la remembranza
en sí engloba recordar y poder ser una historia alterna con una figura que acompañe y que ésta sea positiva. En documentos terapéuticos, que es parte de esta terapia, tenemos el terapeuta puede emplear documentos escritos, ya sea de su autoría o quedadas también por el que consulta. Los documentos intentan resumir, describir y también consolidar la conversación de la terapia. Los documentos pueden ser cartas terapéuticas, es decir, que las breves sesiones se puedan ir dando, que el terapeuta puede enviarle al consultor las cartas de despido. Por ejemplo, si queremos indicar a un miembro de nuestro club que ya no es esencial o que queremos que cambie alguna actitud, con esta carta podemos escribirle y decir que esa actitud queremos que él también la despida. En las cartas de invitación, si queremos invitar a alguien de nuestra familia a que participe de esta terapia, con esta carta podemos hacerlo. Y las cartas breves en las sesiones, que en cada sesión se pueda escribir una pequeña carta para poder consolidar cada sesión que estamos realizando. Y eso son en total, que engloba las cartas breves que se puedan trabajar en cada sesión. También pueden ser listas de objetivos que tal vez queramos lograr o consolidar al transcurso de la semana. A continuación, vamos a presentar el caso clínico Perú del joven Eric, el cual será abordado bajo el enfoque de la terapia narrativa propuesta por Michael White y David Exon. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime. Bueno, tanto mi persona como una compañera, Andrea González, vamos a explicarles el caso Perú a continuación. Bueno, les vamos a hablar sobre el caso de Eric. Eric es una persona que tiene en la actualidad 19 años recién cumplidos. Él nace un 2 de septiembre del año 98. Digamos, hasta esta altura todavía sigue cursando el cuarto año de secundaria, por motivos personales que ya le vamos a explicar más adelante. Eric es una persona de contextura delgada, más o menos 1,60 m de altura. Es de tez trigueña, y lo que más resalta en Eric, en este caso, es la disponibilidad con la que llega a consulta, ¿no? Es una persona muy locuaz, es una persona que se muestra mucho tal como es, no es tímido para nada, entonces eso facilitó mucho la intervención y la escucha en este caso, ¿no? Bueno, el motivo de consulta, él refiere de que tiene muchos conflictos con su familia. Luego nos empieza a hablar sobre el problema actual, ¿no? En este punto quiero parar para decirle dos cosas muy importantes. La primera es que Eric está diagnosticado con el VIH, y la segunda es que Eric es homosexual. Bueno, partiendo de esa, seguimos. Eric llega a consulta y refiere, ¿no?, que cuando él era niño, más o menos a la edad de 7 años, recién la abuela materna le cuenta de que sus padres habían fallecido por el diagnóstico, ¿no? La madre fallece cuando él tiene 3 años aproximadamente y el padre fallece 4 años después. Bueno, él es cuarto de 5 hermanos, y a la edad de 3 años, cuando fallece la madre, él queda a custodia de la abuela materna, y vive hasta la actualidad con la abuela, ¿no? Pero, ¿qué pasa en este contexto, digamos? A partir de los 7 años, cuando fallece el padre y la abuela ya queda totalmente a su custodia de ella, lo empieza a tratar diferente a cómo trata a sus hermanos mayores. Él empieza a sentir ese trato distinto, empieza a percibir, vamos a llamarlo discriminación, ¿no?, con todas sus palabras. Empieza a sentirse discriminado por la abuela. Entonces esto hace que él empiece a tener pensamientos, sentimientos de tristeza hacia la abuela, ¿no? Ahora vamos a explicarles el genograma, pero lo hemos dividido en 4 segmentos o en 4 generaciones, ¿no?, para que puedan entenderlo un poco mejor, cómo es la dinámica y la estructura familiar. Marcos y Susana serían los bisabuelos, en realidad, de Eric, ¿no? De Marcos y Susana, del matrimonio de Marcos y Susana, nace Aida y José, que serían la abuela, Aida, y José, que sería el tío abuelo de Eric, ¿no? Aida se casa con Franco, y nace Janet, que sería la madre de Eric. Janet tiene una relación con Richard, y de la relación de Richard y Janet nacen 5 hijos. Jimena, de 23, Paola, de 21 años, Juan, de 20, Eric, de 19, y Diego, de 15. Bueno, como se pueden dar cuenta, no son muy alejadas las edades, no son muy pegadas. Pero esto digamos que no se refleja en las relaciones, porque digamos que no tienen una relación muy cercana, que digamos. Ahora,
Diego, cabe resaltar acá que Diego está alejado de Eric, ¿no? Él fue dado en adopción por la madre cuando nació. Pero eso se lo voy a explicar un poco más adelante. Quiero que noten la relación que tiene Aida y Eric, ¿no? La abuela y el nieto en este caso. Eso se puede notar por las líneas zigzagueantes que se encuentran conectados entre ellos, ¿no? Es una relación de conflictos, de peleas, de todo el tiempo. Por eso Eric, digamos que en la actualidad él no vive en esa casa, ¿no? Él vive en un albergue, pero los fines de semana sí va a la casa. Entonces, pero siempre que va, y mucho antes de salir de casa y vivir en el albergue, ya se notaba ese tipo de conflictos. Entonces, siempre ahí, digamos, ese es el meollo del asunto, ¿no? Siempre va a haber esos conflictos y es lo que lo trae a Eric a consulta, ¿no? Y otro tipo de relación también que existe dentro de esta estructura familiar es la que se da entre Eric y José, que es el tío abuelo. Como les mencioné, Eric es homosexual, ¿no? Abiertamente. Y José es bisexual, el tío abuelo es bisexual. No me quiero extender mucho en esta parte, ya que Andrea, mi compañera, va a explicarlo un poco más, pero para que ustedes entiendan el gráfico, existe una relación homosexual, digamos, de pareja entre Eric y su tío abuelo José. Bueno, les sigo explicando ahora la actitud frente al problema que tiene Eric, ¿no? Eric refiere de que durante la etapa de infancia, pubertad, adolescencia, bueno, y ahora que es un joven, no tenía, digamos, ese cariño, ese afecto, ese amor que le pueden dar un padre a un hijo, ¿no? O en este caso, una figura paternalista como la abuela, que toma el rol de padre o de madre hacia el nieto. Entonces lo que hace él es sentirse aislado, como les comentaba, y sale de su casa y se llega a los albergues. Y a la vez también no tiene la solvencia económica, porque no le dan, digamos, dinero. Y en la actualidad pasa lo mismo, ¿no? Él no trabaja, entonces no tiene dinero, y aparte de no tener dinero, no tiene el cariño y afecto desde la infancia hasta la actualidad. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace él es buscar ese cariño, ese afecto y esa solvencia económica fuera de casa. ¿Cómo lo hace? Él es muy creativo, ¿eh? Él es muy creativo. Lo que ha hecho es crearse una página web y interactuar con personas homosexuales también, en este caso hombres de su mismo sexo, y sugerirles que quiere prostituirse a cambio de dinero y de afecto, ¿no? Es muy fuerte, digamos, sí, es muy fuerte, pero eso es lo que hace él para suplir esa necesidad que tiene. Ahora, los hombres, digamos que se lo proponen, y él, mientras lo conversábamos, él decía que sí, que por dinero y por buscar ese cariño, ese afecto, sí lo haría. E incluso como él tiene el diagnóstico, ahí se empiezan también ya a tener conductas de riesgo, ¿no? Porque él a veces no se va a cuidar, y se lo dijimos, y dijo que sí, que posiblemente no se cuide, pero que al menos, nosotros le dijimos que al menos lo piense, ¿no? Porque es una persona que no sabe su diagnóstico y no se lo piensa decir tampoco. Y bueno, eso es lo más resaltante, digamos, de la actitud frente al problema que tiene él. Ahora, si hablamos un poco de la historia familiar, ahí también hay muchas cosas resaltantes, ¿no? La abuela que lo crió desde el niño, ella siempre fue el soporte económico de esa casa. Entonces, no solamente lo criaba a él, sino criaba también a sus hermanos mayores, ¿no? Como ya sabemos, tiene 3 hermanos mayores y uno menor. Entonces, al ser el soporte económico de esa casa, digamos que también tenía esos privilegios hacia los hermanos mayores. Y también lo relegaba, él también se sentía relegado en ese sentido, ¿no? Entonces, a la edad de 10 años, más o menos, Eric sale de la casa porque la abuela no lo puede mantener a sus hermanos y a él, y lo mandan a albergues. Eric ha pasado por muchos albergues que Andrea lo va a explicar con mayor detalle, y en la actualidad todavía sigue viviendo en uno, ¿no? Ahora hablar un poco de la madre, ¿no? Janet. Sí, Janet. Bueno, Janet muere a los 34 años del VIH. Ella tuvo 5 hijos en este caso. Para hablarles un poco del último que les mencioné hace un momento, la solvencia económica en ese hogar nunca ha sido buena, en realidad, ¿no? La madre siempre ha tenido esa necesidad por dinero. Entonces, cuando nace el 5.º hijo, lo que hace ella es darlo en adopción, ¿no? Entonces, Eric en la actualidad no sabe nada de su hermano, de su último hermano, pero lo está buscando, ¿no? Él refiere, no, yo lo estoy buscando porque quiero saber de él, no sé nada de él,
y como no ha tenido, digamos, ese vínculo dentro del hogar, entonces posiblemente pueda ser un soporte para él, ¿no? O algo positivo que puede tener él en su, digamos, en su estructura. Entonces, la madre muere, como les digo, por VIH, y la madre es infectada por el padre. El padre era una persona, bueno, no sé cómo le dicen en México, acá en Perú se le dice mujeriego, ¿no? Mujeriego. Estaba con muchas personas, con muchas mujeres, y una de esas personas de repente lo infectó y él infectó también a la madre, ¿no? Y así empieza la cadena. Y por último, digamos, el tío abuelo, ¿no? El tío abuelo, como se los mencioné, es una persona bisexual que, bueno, ahí hay un poco de duda, digamos, porque no se sabe quién sedujo a quién, ¿no? Eric era una persona muy, muy joven cuando pasó esto, entonces ahí digamos que lo hemos tomado con muchas pinzas, ¿no? Porque no se sabe quién sedujo a quién y no hay que atribuir responsabilidades en este caso. Pero digamos que es una parte importante dentro de la familia del tío abuelo, ¿no? Porque la hermana, que es la abuela de Eric, digamos que lo rescata, ¿eh? Para él no es el culpable. Ahora, la actitud que tiene él hacia la familia, él refiere que su familia siempre ha sido disfuncional, ¿no? No ha habido, como les decía, no ha habido ese cariño, ese amor, ese afecto en esa casa, ¿no? No había reglas, no había normas, no había nada. Entonces, al sentir este rechazo que él tiene, digamos que no tiene un buen concepto de esa familia, de ese sistema. Entonces, al no tener un buen concepto, lo que busca, y como le recalco, lo que busca él es ese cariño, ese afecto fuera de casa. Y bueno, ya para finalizar mi parte, les voy a hablar un poco sobre el embarazo de Eric, ¿no? Él me refiere que la abuela no le ha contado mucho sobre este caso, pero dice que la madre, mientras la madre estaba gestando de él, seguía tomando su tratamiento, ¿no? Que es el Targa, ¿no? El Targa es el tratamiento antirretroviral de gran alcance. Entonces, yo no sé cómo habrá afectado de repente esto a nivel cognitivo, posiblemente, de Eric, pero cuando él nace por parto natural. Y bueno, no muchos saben, pero el VIH se transmite cuando los niños nacen por parto natural y cuando toman la leche materna, ¿no? De la madre. Entonces, esta infección vertical ha hecho que él también adquiere el diagnóstico y según él, lo que nos decía, posiblemente sea el punto clave para ser rechazado por la abuela, ¿no? Porque la abuela también nos refirió de que criaba a la madre con muchas normas, y cuando se entera de que la hija, Janet, tiene VIH, también la rechaza, la aísla, por miedo al qué dirán de la gente. Entonces, es muy complejo esta situación. Pero bueno, ahora cuando Andrea ya les explique la segunda parte, van a entenderlo un poco mejor, seguro. Bueno, a continuación mi compañera Andrea le va a explicar. Hasta luego. Buen día, mi nombre es Andrea. Vamos a continuar con el caso de Eric, ya antes mencionado por mi compañero Jaime. Vamos a iniciar con el tema de niñez y adolescencia. Eric siempre nos ha mencionado que ha sido un chico extrovertido desde muy pequeño, le ha gustado relacionarse con chicas, muy poco se relacionaba con sus compañeros. En cuanto a cambios de residencia, Eric es llevado a un primer albergue por la abuela, que no tenemos datos de este primer albergue. El segundo albergue que llega Eric, que es a los 12 años, se llama La Posadita. Ahí estuvo hasta los 15, hasta que pasó al albergue en el que se encuentra en la actualidad, que es Casa Javier. Ahora Eric ya tiene 19 años y está buscando una nueva residencia, es por ello que llega al Hogar San Camilo. En cuanto a enfermedades y accidentes, Eric es diagnosticado de VIH-Sida desde su nacimiento. Como ya Jaime ha mencionado, uno de sus padres muere respecto al diagnóstico. Y bueno, por este tema de la enfermedad es que él ha ingresado muchas veces al hospital. Tiene más de 20 ingresos al hospital. El caso ha sido evaluado por el equipo médico mundial de VIH-Sida. En muchas ocasiones Eric ha tenido que cambiar de esquema, ya que los medicamentos que le daban no funcionaban en él. En cuanto a vida sexual, Eric inicia su vida sexual a los 12 años con su tío abuelo, con quien mantiene una relación durante 3 años. Después de ello, Eric menciona que no ha tenido ninguna relación estable, pero sí ha estado con distintas personas.
El tutor también nos refiere que dentro del albergue, si Eric no lograba establecer ninguna relación con nadie, también ha llegado a violar a los niños menores. Bueno, como ya he referido, la primera relación sexual que tiene él es con el tío abuelo. Él dice que él fue quien salió de su cama y fue a buscarlo al tío, y por ello él refiere también que es quien se siente culpable, porque la abuela le ha dicho de que es él quien lo fue a buscar al tío. Respecto a hábitos e intereses, Eric menciona que le gusta mucho navegar en redes sociales, tanto que ha llegado a crear una página para que logre encontrarse con otras personas. Dentro de esto también Eric nos refiere de que él buscaría prostituirse para de esta manera tener ingresos económicos y así recibir cariño que no recibe de su familia. Bueno, como ya le he mencionado, él busca encuentros sexuales, eso es un hábito para él, y le gusta relacionarse mucho con chicas y ese es su hábito. En cuanto a indicadores clínicos, se ha encontrado en las pruebas psicológicas que se le ha tomado, se ha encontrado impulsividad y que no se identifica con su propio sexo. Eric también menciona de que es homosexual y que su tío es bisexual. Indicadores de patología severa de la personalidad, hemos encontrado un F60.2, que es rasgo de personalidad disocial. Daré paso ahora a mi compañera Sadit para que continúe hablando sobre el caso de Eric, pero ahora explicado desde la terapia narrativa. Buen día, mi nombre es Sadit. A continuación voy a describir lo que nosotros estamos proponiendo para abordar el caso de Eric, que es el caso Perú. Y es necesario que se recalque que lo que a continuación se va a describir es un supuesto de lo que podría Eric mencionar durante las sesiones, y nos estamos basando en el comienzo de su explicación del caso. En cuanto a la historia que él ha narrado, ha mencionado ciertas circunstancias, y de esas nos estamos basando para poder hacer un supuesto de las sesiones y que ustedes puedan más o menos entender más gráficamente a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, empezamos con una primera sesión en la que vamos a describir, vamos a hacer una descripción saturada del problema. Quiere decir de que vamos a empezar con una pregunta para propiciar que Eric pueda describir lo que él considera que es su problema actual. Entonces podríamos decirle: Eric, cuéntame un poco sobre cuál crees que es tu problema actualmente. Cuando Eric empieza a contar su relato, es probable que mencione que el problema que lo lleva a consulta es la dificultad que tiene en su dinámica familiar, debido a que él se siente separado de la familia debido a su diagnóstico de VIH. Y esto hace y significa un detonante para que la familia lo aísle o lo separe. Por lo tanto, podríamos continuar preguntándole para poder hacer que él extienda su relato. Se le preguntaría: ¿era esto antes un problema o cuándo es que esto empezó a ser un problema? Después que Eric pueda describirlo, entonces el siguiente paso sería pedirle a Eric que pueda bautizar el problema, es decir, que lo vaya a cosificar, otorgándole algún nombre que lo distinga, ¿no? Por ejemplo, ya que hemos hablado de que para ti el VIH es el problema, ¿cómo prefieres que lo llamemos desde ahora? Podríamos empezar a suponer que él elige llamarlo el virus traicionero, ¿ok? Entonces, a partir de ahora va a ser el término que vamos a utilizar para poder referirnos al problema que Eric ha manifestado, que es el VIH. Continuando, vamos a utilizar el uso del lenguaje externalizado y le vamos a pedir a Eric que piense en cómo es que el problema está influenciando en su vida y él mismo está influenciando en el problema. Entonces se podría aplicar la siguiente pregunta de cómo es que el virus traicionero ha influenciado en su vida. En base a las respuestas que Eric pueda proporcionarnos, vamos a hacer nuevas preguntas que van a ayudar a que se pueda enriquecer estas respuestas, ¿no? Recordemos que esto es un enfoque narrativo que propone preguntas circulares. Estas preguntas que le vamos a hacer en referencia a la primera, que se van a desligar de la primera, van a ayudar a que Eric pueda darse cuenta de que el virus, el que llama ahora el virus traicionero, y él son entes totalmente diferentes
y que él puede tomar el control sobre, sobre la manera en que el virus traicionero puede influenciar en su vida o no. Luego pasaríamos a una segunda sesión donde vamos a evaluar los aspectos sociales. Entonces se le podría decir lo siguiente: por lo que me has comentado, puedo notar que el virus traicionero no ha influenciado en tus relaciones sociales. Entonces cuéntame una situación en la que pudiste ganarle al virus traicionero. Esto lo estamos proponiendo porque Eric en su narración nos indica de que él actualmente no está teniendo problemas para entablar nuevas amistades dentro de su grupo etario, ¿no? Entonces, después de que él haya descrito que el virus no ha influenciado en esta situación, Eric va a darse cuenta de que es importante el hecho de que el virus no haya quizás hecho que él bloqueara sus actividades sociales. Entonces ahí ya le está ganando a lo que él llama su problema, ¿no? Luego van a haber unas preguntas de influencia relativa, donde, según lo que ya se ha trabajado en la primera sesión, se va a continuar ahondando sobre cómo es que cómo es que ocurre que el virus está influenciando en su contexto familiar. Y también cómo es que la familia influye en el virus traicionero. Por ejemplo, se le podría preguntar ¿a quién fue el primero que el virus traicionero alejó de su vida? Y cómo este alejamiento ocurrió, cómo es que este alejamiento se llegó a dar, para que él pueda escribir y acercarse más hacia lo que internamente él siente que ha perdido a causa del virus. Entonces se le puede pedir al paciente que relate alguna situación victoriosa y donde alguna situación que pudo haber tenido algún desenlace complicado o no favorable haya tenido un desenlace inesperado que resulte contradictorio a lo que él esperaba, ¿no? Entonces, se pueden describir o se le puede pedir a Eric que describa alguna situación en la que haya ocurrido que el desenlace haya sido favorable, a pesar del virus traicionero. Por ejemplo, una situación que Eric puede narrar es que, vamos a suponer que un fin de semana él se enfermó y lo que se esperaría es que nadie acuda a él para ayudarle. Y él podría mencionar quizás que su abuela haya acudido a ayudarlo llevándole alguna medicina y que pronto se haya podido sentir mejor gracias a esa medicina. Entonces esa situación pudo haber pasado desapercibida si es que no nos detenemos en consulta pidiéndole que reflexionemos más y que empecemos a deconstruir esta situación para que no pase desapercibida y que pueda generar algún valor en la relación. Continuando con la sesión 3, vamos a proponer el inicio de una reautoría, donde se le va a pedir a Eric que pueda contar sus experiencias, pero como desde otra perspectiva, ¿no? Y estas van a dar pie a una historia relativa. Para que Eric pueda lograr esto, nosotros vamos a plantearle ciertas preguntas que van a ayudar a que él pueda entender la influencia que está teniendo Eric y su familia en el virus traicionero. Entonces, se le puede preguntar: ¿cómo es que has conseguido enfrentarte eficazmente al problema? ¿Qué indica esto acerca de tus cualidades como persona? ¿En qué cualidades te apoyaste para conseguir estos logros? ¿Te transmiten estos éxitos alguna idea para que puedas rescatar tu vida de las garras del problema? ¿Cómo crees que va a repercutir en ti sabiendo lo que ya has sabido terminando esta sesión? Luego se le va a invitar a Eric que, más en las reflexiones que ha logrado alcanzar por las preguntas, pueda decidir si es que está dispuesto a dejar que el problema domine su vida o si él ya se siente capaz de poder tomar las riendas. En una siguiente sesión, que sería la sesión 4, vamos a tratar la conducta resistente ante la historia relativa. Entonces, en este punto, si Eric no se encuentra predispuesto para generar cambios en su propia vida, se trabaja esa actitud ante el problema y se va a plantear las desventajas que esto podría estar generando y estar fortaleciendo lo que llama el problema, que es el virus traicionero. Luego se tratarán las paradojas y la citación al apoderado. En este momento, Eric está viviendo en un hogar donde tiene a un tutor a cargo. Entonces se podría
pedirle a este tutor que acompañe en esta sesión para poder tratar el siguiente punto, ¿no? Se le puede decir a Eric: es contradictorio que pidas ayuda para resolver tus conflictos porque no quieres hacer algo para remediarlos. Entonces, esto lo que va a buscar es que él pueda reflexionar acerca del tema de que su actitud no es coherente con lo que él expresa. Y luego se le va a pedir que afronte varios dilemas. Esto se va a generar por defecto. Y también se le va a reforzar pidiéndole, por ejemplo, o preguntándole: ¿te sientes preparado para tomar una decisión ahora o es que necesitas más tiempo para pensar en otras alternativas? ¿Está tu vida tan controlada por el problema que no puedes arriesgarte a luchar contra él? Y si es así, ¿cuándo dejará el problema de ser tan poderoso o más poderoso que tú? Luego se va a explorar al detalle con Eric todos los posibles desenlaces de cada una de las alternativas que se proponen. Después de 4 sesiones, en la 5ª sesión se le va a solicitar a Eric que pueda tener un cuaderno en donde vaya a ir registrando ciertas situaciones que describan la relación de la familia y cómo ha ido influenciando en el virus traicionero. Y esto tiene una finalidad clara en la que Eric va a poder ir notando los avances que se han podido lograr tras las sesiones que ya se han dado. En estas narraciones que se le va a pedir, también se deben incluir fotos, dibujos o recuerdos que él crea o considere que son muy importantes para él. Asimismo, se le va a pedir al tutor de Eric traer a la sesión anotaciones que sean importantes de situaciones que han ocurrido en la semana durante su permanencia en el albergue. Finalmente, debemos consolidar el progreso que se ha logrado. Y esto se va a hacer pidiéndole a Eric que pueda repasar todo lo que él ha descrito en sus narraciones y que al poder repasarlas se dé cuenta si es que hay ciertos vacíos y que reflexione acerca de ciertas suposiciones con las que podría estar llenando estos vacíos y que en realidad son inexactas. De esta manera se cerraría la sesión 5 y luego pasaríamos a una 6ª sesión donde se trataría la técnica de narrar y renarrar. Las siguientes sesiones, a partir de la 6ª hasta la 9ª, están planteadas en el documento que se les ha hecho llegar y no lo describiremos en este momento. A continuación, explicaremos el caso clínico México de Humberto, propuesto por ustedes, el cual se trabajará bajo 6 sesiones de la terapia narrativa propuesta por Michael White y David Epson, para que ustedes tengan una alternativa al trabajar su caso. A continuación, mis compañeros darán explicación a las sesiones. Buen día, mi nombre es Mayli Castillo y les vamos a presentar el análisis que hemos hecho del caso de Humberto. Bien, vamos a comenzar. Este abordaje que se hizo se realizó en colaboración con Asensio Hipólito Luis, Camsaya Paola, Espinosa Carlos, Flores Ada, Flores Neyri, Peñalosa Gianmarco, Pinedo Lucía, Ramos Yuleisi, que nos encargamos de poder abordar el caso que fue enviado por ustedes. En la primera sesión, lo que vamos a trabajar es profundizar el caso para completar algunas interrogantes que pueden surgir. Vamos a realizar preguntas circulares, ya que bien sabemos que estas preguntas se diferencian de las preguntas lineales, ya que estas buscan solamente la causa y el efecto del problema. En cambio, las preguntas circulares buscan la causa, el efecto y el reforzador, generando así de manera repetitiva la misma situación. Puede que la causa se vuelva un efecto, el efecto un reforzador y el reforzador una causa. Lo que vamos a realizar en esta sesión es investigar el motivo por el cual Humberto viene a consulta. Vamos a citarlo. No me gusta mi trabajo y a veces no sé lo que quiero. ¿Cómo podemos, con qué preguntas vamos a iniciar? Pues
haremos las siguientes preguntas. Por ejemplo, Humberto, ¿cómo te diste cuenta que no te gustaba tu trabajo? Humberto va a tener que describir qué cosa es lo que no le gustaba hacer. ¿Desde cuándo no le gusta hacer su trabajo? ¿Cómo es que a él le gustaría hacer su trabajo? ¿Y qué es lo que a Humberto le impide que aún siga en su trabajo? ¿Sí? Para la segunda sesión, ya vamos a tener que identificar el problema y vamos ahora sí a trabajar la técnica de la externalización. Le vamos a pedir a Humberto que piense en el problema que lo aqueja y le otorgue un nombre. A este nombre, Humberto va a tener que cosificarlo. A esta cosificación, Humberto va a tener que otorgarle un nombre, como repito, y a partir de este nombre que Humberto le va a dar, se van a generar más preguntas. ¿De qué manera es el nombre del problema, el que él atribuye a su problema, influye en su vida? ¿En qué momentos mencionamos el nombre que él ha puesto a su problema aparece? ¿Cómo específicamente el nombre del problema, recalcar que es el nombre que él le atribuye al problema, ha hecho que no continúe con sus proyectos de vida? Lo que vamos a tratar de realizar en esta sesión es que Humberto se dé cuenta de que él no es el problema, de que Humberto es Humberto y que el problema viene a ser el problema. Sesión 3. En esta sesión vamos a realizar con Humberto un ejercicio. Para poder hacer un poco más didáctico y entendible este ejercicio, vamos a denominar al problema que Humberto mencionó como nebulosa, recalcando que es Humberto quien tiene que dar este nombre al problema. Nebulosa será escrita por Humberto en la hoja y Humberto tendrá que mirarla, manipularla y luego destrozar esta hoja. Luego de haber realizado este ejercicio, se le va a hacer preguntas reforzadoras o utilizadas como una retroalimentación. Estas preguntas podrían ser: Humberto, ¿vas a dejar que nebulosa, el nombre que nosotros le hemos puesto al problema de Humberto, siga afectando tu vida? ¿Cuáles son las estrategias que vas a utilizar para que nebulosa no siga afectando en tu vida? ¿Cómo crees tú que te afectará la ausencia de nebulosa en tu vida? Estas preguntas se van a tener que realizar para poder hacer entender o para que Humberto se dé cuenta de que ya pudo externalizar, cosificar el problema de su vida. Cabe recalcar que a lo largo de las sesiones planteadas surgirán diferentes preguntas que el terapeuta tendrá que utilizar para así poder obtener mayor información y Humberto pueda crear historias alternativas que lo lleven a seguir narrando su historia. Vamos a dar pase a Luis, que explicará las técnicas de remembranza utilizado en el caso de Humberto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Asensio. Como acabamos de escuchar la explicación de nuestra compañera Meili, donde ella claramente detalla la técnica de externalización, a continuación, en la sesión 4 y 5, voy a expresar cómo es que se aborda la técnica de la remembranza. No sin antes hablarles brevemente sobre el trabajador social Michael White, donde él coge sobre unos estudios de Barbara Mayer, donde ella, frente a unas comunidades judías, hace lo que es justamente esta técnica de la remembranza, donde coge los recuerdos de momentos especiales. Es ahí donde prácticamente Michael White atribuye a lo que es la reingresación de miembros o personajes que participan en la historia personal. Bien, entonces, para esta sesión 4, como ya Humberto ha externalizado prácticamente la cosa, vamos a abordar nosotros como objetivo primordial que Humberto identifique claramente cuáles son los miembros o personas que han impactado en su historia personal. A través de la siguiente pregunta. ¿Quién de los miembros de tu entorno consideras tú que ha impactado de manera negativa y positiva en tu vida? Al hacer esta pregunta, él va a recordar justamente cómo de una u otra forma ha afectado o impactado, ya sea de manera negativa o positiva. Inmediatamente, después de que él logre identificar quiénes son estas personas, se le atribuye la siguiente pregunta.
qué es lo que hizo o dijo para que tú pienses que eres de esta forma o actúes de esta manera. Entonces, ahí vamos a poder distinguir claramente, haciendo un balance, de lo positivo y lo negativo. Para de esa manera nosotros lograr que él pueda darse cuenta cómo es que él ha ido dando un énfasis mucho más relevante de pronto a la parte negativa que a la positiva. Y plantearle la jerarquización del estatus de una manera en la cual de pronto él ha estado dando mucho énfasis durante todo el largo de todo este tiempo, según revisando su historia personal. Humberto le dio el énfasis, supongamos que le dio el énfasis a su padre, porque es prácticamente así sobre la historia que hemos ido leyendo y revisando. Entonces, de esa manera, le invitaríamos a que él de pronto, así como se le invitó a pensar de manera negativa, se le invite también de pensar de manera positiva. ¿Qué miembros o personajes en su historia personal podría él también mencionar? Y sobre todo, ¿qué cosas le diría para que él también sea lo que es? De esa manera, entonces, podríamos ubicarlo en el aquí y en el ahora, haciendo lo que él piense. Si esta persona estuviese en este momento aquí, ¿qué crees que le diría? Se le pregunta de esta manera a Humberto para que él pueda tener una dimensión temporal en este momento. Antes de finalizar esta sesión, es importante hacer una retroalimentación para que Humberto vaya a la siguiente sesión número 5, en donde el cual se le asigne una tarea donde él va a realizar una lista en donde se le invita a que, ya como lo hizo mención esta persona positiva, haga una lista de todos los acontecimientos o situaciones positivos que de pronto en este momento no recuerda. Y es más, incluso se podría agregar a esta lista a algunos otros miembros, ya sea compañeros, amigos o familiares, que de pronto él no le está dando el énfasis necesario, pero aquí básicamente lo que se va a buscar es que Humberto haga una reautoría prácticamente de su historia. Bien, ya estamos ahora en la sesión número 5. Lo primero que se va a invitar a Humberto es que nos presente la hoja donde él ha redactado claramente todas las situaciones o acontecimientos positivos, en la cual el objetivo, lo que se va a buscar es que él, a través de las preguntas que se le va a formular, él se logre escuchar. Y de esta manera poder identificar lo que básicamente se está buscando en él, es el poder empoderarse y ser autónomo en lo que viene siendo sobre sus expectativas personales. Bueno, la pregunta sería, ¿te fue difícil identificar las situaciones? En esta pregunta él va a fluir, obviamente sus emociones, va a sentir cómo él ha ido a la hora que ha estado redactando, recordando esos momentos especiales. Y la sesión se puede prolongar. Recordemos que la sesión está programada en unas 45 minutos o 1 hora. Luego, después de que él va vivenciando lo que nos está transmitiendo, nos está describiendo, se hace la siguiente pregunta. ¿Consideras que tienes más situaciones negativas que positivas? Nuevamente aquí, como en la sesión anterior, se le hace un balance porque es un punto de quiebre donde él tiene que darse cuenta que ahora se está concentrando básicamente más en lo positivo que en lo negativo. De pronto, los paradigmas que de pronto él ha estado interiorizando de manera negativa han hecho que él se vaya limitando y evitando situaciones que él podría haber hecho desde un inicio y quizás no lo hizo porque ha estado dándole énfasis jerárquico a la persona negativa más que positiva. Para ello, buscando el objetivo primordial, se le haría la siguiente pregunta. ¿Crees que es necesario que siempre haya una persona que te apoye? Y lo vuelvo a enfatizar con el siempre. ¿Crees que es necesario que siempre haya una persona que te apoye? Obviamente quizás la respuesta de Humberto sería no, a veces, porque si no sería un autosuficiente. La idea es que él se dé cuenta que no siempre va a depender de él. Según revisando su historia personal, vemos claramente que él busca una aprobación, una aceptación, un reconocimiento por la alta expectativa que su padre buscaba en él, ya sea tanto en el colegio como en el lado laboral. Una vez que se ha logrado ya que Humberto esté ya prácticamente con las técnicas de esterilización y con esas preguntas, donde él ya jerarquizó a la persona positiva antes que negativa, se hace una pregunta motivadora. ¿De quién va a depender ahora para que logres alcanzar tus sueños? Se le haría esa pregunta. Obviamente su respuesta será de él mismo. En ese momento es importante entonces hacer la sesión número 6, donde se va a tener que formalizar. Se va a tener que formalizar, ya que básicamente lo que se busca en él no es que solamente quede en la parte hablada. En esta sesión 6, el objetivo primordial va a ser que
a través de un documento, vamos a decirle así, una consolidación o un certificado, todo el progreso que se ha podido realizar, ¿no? Los documentos terapéuticos tienen un fin muy importante, como sabemos, es de describir, consolidar todo el progreso que ha ido llevándose desde la intervención terapéutica de la externalización hasta este momento. Se sugiere que después de que él logra ya redactar, y justamente porque eso lo puede hacer tanto el terapeuta como en este caso el paciente, vamos a con esto lograr que él tenga una nueva visión de cambio, en donde se consolida ya tener una autonomía y un empoderamiento, y algo muy importante, que él luego, después de haber logrado superar esto, puede hacer un testimonio de vida con algunos otros pacientes que tengan algún caso similar al de él. De esta manera, esperamos que ustedes, compañeros de la Universidad del Valle de México, cubran las expectativas de lo que nosotros hemos planteado. Muchísimas gracias.